Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluElexBol5. El hashtag es numeral ConcluElexBol5. La etiqueta, por favor, sus comentarios con esta etiqueta, ConcluElexBol5. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Finalmente, el órgano electoral plurinacional, como le decía, de Bolivia, presentó este viernes el 100% de las actas escrutadas. Las actas electorales, por supuesto. De acuerdo con ese cómputo, el Movimiento al Socialismo, el MAS de Evo Morales, obtiene el 47,08% de los votos, mientras que Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, el 36,51%. Eso representa una diferencia de 10,57 puntos porcentuales entre Morales y Mesa. Y solamente por ese 0,57 se estaría descartando una segunda vuelta. Y asegura también en principio, pues lo obvio, ¿no? Un cuarto mandato para Evo Morales. Esos números no convencen a la oposición, tampoco a algunos organismos internacionales como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos. Tal como hemos reportado toda la semana, tanto la Unión Europea como la OEA recomiendan una segunda vuelta, que, como le decía, hasta ahora el gobierno de Morales descarta, y mucho menos que se haga una auditoría y que el resultado de la misma sea vinculante. El cómputo oficial está siendo cuestionado desde muchos frentes. Uno de ellos lo conforma un grupo de ingenieros que dice no tener ningún tipo de afiliación política o de causa política. Ellos están encabezados por Edgar Villegas. Denuncian que alrededor del 3%, fíjense usted, parecerá un número muy pequeño, ¿no? Pero el resultado final es gigantesco, porque le da un cuarto mandato a Evo Morales. Porque solamente con un 1% que sea cierto, ya no alcanza un triunfo en primera vuelta. Bueno, aquí hablan de que alrededor del 3% de las actas sufrieron alteraciones. ¿A cuánto equivale ese el 3%? Dirá usted. A 1,085 actas. Perdona, sí. A ver, le voy a explicar. Según Villegas, esas son las conclusiones de su informe. Esto es algo que CNN no ha podido confirmar de forma independiente, pero ahora le voy a explicar lo que sí pudimos confirmar. Otros datos que arroja este estudio y que sorprende es que la mayoría de las presuntas alteraciones ocurrieron en favor de un solo partido, es decir, en un solo sentido. Estos no fueron errores que afectaron a ambos o a todos los partidos, no. Son errores o alteraciones o incidencias que beneficiaron solamente a un partido. ¿Ya sabe cuál? Adivinó. El MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. ¿Cómo llegaron ellos a esas conclusiones? Pues fíjese usted, para que no haya duda, gracias a los datos publicados, ¿por quién? Por el órgano electoral plurinacional de Bolivia, es decir, información oficial. Lo que hizo este grupo de ingenieros fue comparar el cómputo oficial de actas con el sistema de conteo rápido del TREP. ¿No? Las actas del TREP, que también son escaneadas, que se tiene la fotografía del acta con los resultados anotados, el paso previo a que esas actas vayan a ser empaquetadas y selladas. Compararon esas actas con las de el conteo oficial. En teoría, dice el ingeniero, las diferencias deberían ser ínfimas, pero su estudio indica que son cuantiosas. Los datos que ellos sacan a relucir pueden ser comprobados por todos en Internet. Ahí es donde nosotros lo hicimos. Y ustedes lo pueden hacer y muchos más lo han hecho. ¿Qué fue lo que vimos nosotros? ¿Qué fue lo que vio el equipo de conclusiones? Por ejemplo, el acta 3931, le repito, 3931 del TREP recoge 5 votos para el MAS. En el cómputo oficial, ese 5 se transforma en un 55 a favor de Morales. De 5 a 55 a favor de Morales, sin que tengamos una explicación de por qué esa diferencia. Ahí le va otra.
El caso del acta 24442. El TREP recoge, ahí está en pantalla, 87 votos para el MAS, el partido de Morales. Pero los resultados oficiales le otorgan, ¡boom!, 130 votos. 130. Bueno, pues teníamos que pedir una explicación, ¿no? La explicación nos la dio la autoridad electoral. En este caso, dice que a la hora de rellenar el acta se invirtieron los resultados de los votos. Se invirtieron, pero entonces, ¿cómo se contaron, no? En pantalla estamos viendo esa explicación en la propia acta, ¿no? Ahí está. Está firmada y tiene la huella, etcétera. Pero, fíjese usted, a pesar de ello, se valida, que ese es el otro detalle. Se invirtieron resultados. Bueno, hay una incidencia. Bueno, entonces esa acta no debió haber sido validada, pero se validó. Estos son solo 2 ejemplos de nuestra producción. Y hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Este jueves, en contraste con todo esto, ayer por la noche, aquí en Conclusiones, el canciller de Bolivia, Diego Pari, me aseguró que su gobierno está dispuesto a que se verifiquen una a una todas las actas. Y siguen rechazando los señalamientos de posible fraude electoral. Esto fue lo que me dijo. Hemos explicado ampliamente a la Organización de los Estados Americanos cuál es el procedimiento que Bolivia tiene para realizar las elecciones y para realizar el conteo correspondiente. No existe la posibilidad de poder hacer un fraude, de manipular los datos o de poder falsificar los datos. Cada una de las mesas electorales, cada una de las actas en las mesas electorales se elaboran con participación de los diferentes actores. Los delegados de los partidos políticos, los jurados electorales firman, rubrican y ponen la huella digital a cada una de las actas. Se habla de un fraude gigantesco. No existe tal fraude gigantesco. Eso es lo que dice el canciller Pari. Ahora, desde hoy le adelanto que el gobierno de Bolivia nos comunicó que el lunes nombrarán a un delegado para hablarnos de todo este tema, de cómo se invirtieron los resultados y por qué se validó entonces las actas que tenían esta incidencia, ¿no? Qué raro, los números. Se equivocaron, los volteamos, los ponemos. Está marcada la incidencia. Según tengo entendido, en los procesos electorales, cuando eso pasa con un acta, dicen, no, pues esta acta queda cancelada porque tiene una incidencia y no es válida. Aquí no. Ahí apareció la incidencia y apareció registrado, ¿no? Casualmente, y lo quiero volver a subrayar para que quede claro, casualmente aquí no hubo beneficio para ningún otro partido en esa inversión de números, para ningún otro partido que no fuera el MAS. Entonces, también espero que nos expliquen esta incidencia repetitiva en favor de un solo partido, que casualmente es el partido del gobierno. Son muchas cosas que hay que responder. El lunes dicen que nos las van a responder. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hablar con el protagonista de la sociedad civil, y se lo repito, porque hay un informe de Comunidad Ciudadana hoy, de lo que presentan como evidencia del presunto fraude, ¿no? Pero la sociedad civil, en este grupo de ingenieros informáticos, vamos a profundizar con ellos. Es el protagonista y mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Edgar Villegas. Edgar Villegas es ingeniero de sistemas informáticos quien realizó este análisis. Edgar, gracias por estar aquí. Bienvenido, muy amable. Buenas noches, Fernando. Te agradezco a ti por darme este espacio para que podamos mostrar la investigación que hemos realizado. Muchísimas gracias, Edgar. De entrada, en términos muy llanos, muy simples, muy sencillos, para que la comunidad internacional lo entienda y para que los bolivianos también lo entiendan, lejos del ámbito informático. Yo te voy a decir lo que entiendo de lo que hicieron y tú me dices si es así. Ustedes lo que hicieron fue un seguimiento de las actas que aparecen y de las hojas de Excel que aparecen en el reporte del TREP, del conteo rápido, y después esas mismas actas y esas mismas hojas de Excel
en ya el informe oficial. Y entonces cuando comparan estas actas del TREP con las del órgano oficial, ahí es que vienen las variaciones. Y además, la mayoría de las veces, o casi todas las veces, tú me dirás, afectándose a comunidad ciudadana o beneficiando a el MAS. ¿Esta sería la forma más simple de explicarlo, Edgar? Correcto, Fernando. Lo has explicado muy bien. Bueno, hemos tomado estos datos de la página oficial del órgano electoral, en ambos casos, como lo indicaste, del conteo rápido TREP, y hemos comparado los mismos datos en el cómputo oficial, ¿no? Y las diferencias que hemos hallado han sido números alarmantes que no pueden indicar un error humano, porque son demasiadas, ¿no? Si fueran... existe la posibilidad de que haya diferencias entre los datos en el TREP y en el cómputo oficial, pero deberían ser excepciones muy marcadas, no en la cantidad que se ha encontrado, ¿no? Que son demasiadas diferencias que hay entre ambos. Y no solo hay diferencias en los datos, ¿no es cierto?, en las cifras, sino que también en las actas como tal, o sea, en el papel, han habido vulneraciones, ¿no? Por ejemplo, hay un acta en la que han aparecido observaciones, o sea, había 2 líneas de observaciones y después aparecieron 4 líneas y cambiaron los votos para el cómputo oficial, y favoreciendo al movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, si estas modificaciones fueran parejas, por decir, en a quién favorecen o a quién perjudican, ok, sería aceptable, pero la gran mayoría favorecen al movimiento al socialismo o perjudican a la comunidad ciudadana. Y ese es el resumen, Fernando. Esa fue una de las características. Ahora, yo estaba viendo el informe, el análisis que hacías, Edgar, y también algo me llama muchísimo la atención, que tú lo puntualizabas claramente. Te lo traigo a la mesa y me lo explicas, ¿no? A ver, cuando no se beneficiaba en cantidad o en aumento en la cifra del número de votos para el MAS, lo que ocurría con Comunidad Ciudadana es que en la casilla de presidente-vicepresidente había una cifra, vamos a poner 99, y en la casilla de diputados había un 23. Casualmente, esto era en el TREP, cuando lo verificaban ustedes en informe oficial, el número menor, que era el de diputados, estaba posicionado en el de presidente y vicepresidente, y el número mayor bajaba al de diputados. ¿Esto es correcto, Edgar? Sí, es correcto. Esto se ha dado en los casos de voto cruzado, ¿no? En la gente que ha votado por distinto partido entre presidente y para los diputados. Y efectivamente, como tú lo has dicho, cuando cambiamos, cuando ese cambio favorecía al movimiento al socialismo o perjudicaba a la comunidad ciudadana, se ha realizado y se ha realizado ese volteo. Y hay muchos casos, como tú ya bien has mencionado. Un ejemplo, nosotros igual hemos aliado muchos ejemplos en base a este análisis, y sí, son tantos casos que no se puede atribuir a un error humano. Y es alarmante que haya este tipo de irregularidades, más allá de la cantidad de votos que puedan sumar o restar. Esto es la punta del iceberg, Fernando, porque es un análisis rápido que hemos hecho en un par de días, que es uno de los varios tipos de análisis que teníamos planeado hacer y que, bueno, vamos a realizar. Te voy a comentar un poco más adelante al respecto, pero es un análisis bastante básico. O sea, es comparación TREP versus el cómputo. Y que haya tantas diferencias, imagina, Fernando, más de 1,000 actas afectadas, y que aparte de las diferencias entre el TREP y el cómputo oficial, otra irregularidad que hay, que quisiera enfatizar, es que la suma de los votos, o sea, si sumas partido por partido, ¿no? Comunidad Ciudadana, más el MAS, más el PDC, los demás partidos, la suma no iguala a la suma ingresada a mano, ¿no? Por ejemplo, si sumas los votos partido por partido, supongamos que suma 180, y en el total
que debería estar escrito a mano 180, dice, por ejemplo, 200, ¿no? Entonces, y esa cantidad, la cantidad de actas que tiene ese defecto es aproximadamente 900 mesas, 900 y tantas que tienen ese problema que no debería existir. Según la normativa del órgano electoral, las sumas deberían ser exactas y en caso de que, bueno, haya algún problema, el Tribunal Electoral Departamental debería corregir esos problemas. Y no hay, imagínate, 900 que tengan problema. Y si no, en su defecto, también cuando hay incidencias de este tipo y son tantas, las actas deben ser eliminadas, ¿no? O se pueden deben ser eliminadas, o incluso se pueden impugnar por parte de los partidos opositores, se pueden impugnar esas actas y entonces tendrían que ser también eliminadas. Voy a marcar una pausa para regresar y seguir hablando contigo, Edgar. En este momento, Edgar Villegas es el ingeniero de sistemas informáticos que, junto a un equipo de compañeros, deciden darle un seguimiento a lo que ocurría en el informe que daba el TREP, el conteo rápido, y lo que pasaba después con esas mismas actas, pero en el informe oficial. Si usted nos acaba de sintonizar, hay discrepancias que podrían representar alrededor, falta que continúen con la investigación, que me dice Edgar que lo van a hacer, alrededor de un 3%, que parece un número muy pequeño, pero es tan grande, que podría o llevar a una segunda vuelta o darle el cuarto mandato a Evo Morales. Hago una pausa, regreso con Edgar y más adelante, para que no quede duda, nos vamos entonces de Bolivia con los bolivianos. Vamos a hablar con alguien que sabe de todo esto, es ingeniero experto en informática, pero que no es boliviano, para que lo veamos desde afuera. Me va a acompañar desde Washington Anthony Daquín. Él nos va a dar su opinión sobre estas evidencias que Edgar nos está contando y que también le hemos mostrado nosotros. Créame lo que tiene toda la experiencia Anthony, porque ¿sabe de dónde es Anthony? Anthony Daquín es venezolano. Imagínese si no tiene experiencia. Hago una pausa, regreso.